Hola, soy Hernando Reichakoski y les saludo desde Asunción, Paraguay. Me toca la oportunidad de compartir con ustedes unas breves reflexiones sobre las políticas públicas para las cooperativas en el Paraguay. Paraguay es el quinto país más pequeño de América del Sur, con una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados, una población de 7 millones de habitantes, una población económicamente activa de unos 3.500.000 habitantes y un aproximado de 1.500.000 habitantes que son socios de una o más cooperativas. Para analizar políticas públicas debemos consensuar, establecer, palabras más, palabras menos, que son políticas públicas, aquellas acciones de gobierno que buscan dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad de manera organizada. La primera cooperativa del Paraguay data del año 1940. La primera normativa para regular a las cooperativas es el decreto ley, es un decreto ley del año 1941, un año después de la constitución de la primera cooperativa. Recién en el año 1976 este decreto cede a la promulgación de una ley, la ley 349, la ley 349 del año 76. Esta ley 349 del año 76, recién en el año 1994, otra vez a instancia del movimiento cooperativo, pasa a ser derogada por la ley 438. La Constitución Nacional del año 1992, que rige actualmente, en su artículo 113 manda al Estado a fomentar a las cooperativas sobre la base de la solidaridad y la rentabilidad social de este tipo de empresas. También garantiza a las cooperativas su libre organización y su autonomía. La ley 438 del año 1994, en el marco de ese artículo 113 de la Constitución Nacional, establece a su vez también en el artículo 113 de la ley las exenciones tributarias de las que gozan las cooperativas. Aquí debemos referir primeramente el primer desliz en la legislación sobre el fomento a las cooperativas, ya que en este artículo 113 de la ley 438 de cooperativas se habla de exenciones tributarias y sin embargo en la ley 620 del 76 vigente para los municipios del interior del país se estipula un impuesto de patente comercial que no se distingue si es destinado solamente para actividades con fines de lucro o también sin fines de lucro, y da pie a que muchas municipalidades del interior del país, entiéndase aquellas que no son la capital del país, que es Asunción, reclamen a las cooperativas el pago de este impuesto de patente comercial. Debemos decir que en un intento por ajustar los desfasajes, las incoherencias de la legislación en torno a las cooperativas, en el año 2015 las cooperativas promueven la modificación de la ley 438. Finalmente esta ley es conocida como ley 5501/15, que entre otras cosas incorpora o pretende incorporar la exención al impuesto de patente municipal a las cooperativas. Si bien se logra este objetivo, el gobierno de turno en el 2015 logra eliminar de entre las exenciones tributarias al impuesto al valor agregado. Es decir, las cooperativas del 2015 pasan a pagar impuesto al valor agregado sobre los actos cooperativos de las cooperativas con los socios, lo cual derivó en varias acciones de inconstitucionalidad contra esa ley, obteniendo en la mayoría de los casos un resultado favorable. Otro desliz que debemos
mencionar entre las políticas públicas para las cooperativas es aquel que, a pesar de la clara garantía constitucional a la libre organización y la autonomía de las cooperativas, busca sistemáticamente que las cooperativas, y en especial aquellas dedicadas a la actividad de ahorro y crédito, sean supervisadas y reguladas por el Banco Central del Paraguay a través de algunas de sus superintendencias. Movido por esta situación, el movimiento cooperativo paraguayo consiguió en el año 2003 la sanción y promulgación de la Ley 2157, que reafirma la supervisión y fiscalización de las cooperativas a través del Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOP, que de ser una dirección del Ministerio de Agricultura y Ganadería pasa de ese modo a ser una entidad autónoma y autárquica. En cuanto a las exenciones tributarias para las cooperativas, a pesar de que en el año 2018 el sector cooperativo consiguió nuevamente la promulgación de una ley que vuelva a eximirlas a las cooperativas y a sus actos cooperativos del impuesto al valor agregado, persiste una constante duda, un constante cuestionamiento acerca de la legitimidad de esta exención tributaria. Entendemos que en desconocimiento de que el acto cooperativo es de los socios, con los socios y para los socios. Otro de los deslices que debemos destacar en torno a las políticas públicas para las cooperativas es la persistente intervención de la justicia electoral en las elecciones y en las asambleas de las cooperativas, con el pretexto de que las cooperativas serían, según la doctrina electoralista, organizaciones intermedias, a pesar de que la Constitución Nacional habla claramente de cooperativas y en cuanto a las competencias de la justicia electoral no le atribuye la intervención en actos de elección de autoridades ni de asambleas de cooperativas. Un siguiente punto que no podemos dejar de mencionar en el contexto de este análisis es el caso de las cooperativas de trabajo cuyos asociados se dedican a prestar servicios de seguridad privada. Son las cooperativas de trabajo de seguridad privada. En nuestro país, la actividad de seguridad privada está regulada por ley y esta legislación prohíbe expresamente que las cooperativas realicen ese tipo de actividad, con el argumento de que las cooperativas son sin fines de lucro. Entonces, no existe argumento ni política pública que sostenga por qué las cooperativas, por ser sin fines de lucro, no puedan realizar la actividad de prestación de servicios de guardia de seguridad. Entonces ese es otro punto, también otro desliz, otro punto a corregir en la legislación cooperativa y en el marco de las políticas públicas hacia las cooperativas. Y en fin, al hablar de las cooperativas de trabajo que prestan servicios de seguridad, debemos hablar también de las cooperativas de trabajo asociado en general. Un país donde existe un alto número de desempleados, de desocupados, y con mayor razón en el marco de la crisis económica por la pandemia por COVID-19, es necesaria la regulación de las cooperativas de trabajo asociado y el fomento a este tipo de cooperativas. La Ley 438 del 94, cuando regula las cooperativas en general, menciona de forma solamente escueta a las cooperativas de trabajo asociado, mencionando que no existe en tales cooperativas relación laboral de dependencia entre las cooperativas y los socios. Esta mención es insuficiente claramente al momento en que existe alguna controversia
entre las cooperativas y sus socios disconformes, y estos socios recurren a los juzgados en lo laboral y la cooperativa termina siendo sancionada con fuertes multas, lo cual lleva al cierre de tales cooperativas y a que el sector cooperativo de trabajo asociado sea siempre incipiente y no pueda constituirse en una verdadera ayuda a generar alternativas al método tradicional de relación laboral entre empleador y trabajador, bueno, para conseguir el sustento personal y familiar de los trabajadores. Entonces, en resumen, vemos un panorama bastante breve de lo que son las políticas públicas en el Paraguay y nos preguntamos, ¿existen realmente políticas públicas para las cooperativas en el Paraguay? La respuesta probablemente es no, y probablemente la respuesta es que hay todavía un largo camino por recorrer desde el fomento a la educación cooperativa para permear en los sectores y en las conciencias de los actores tanto del sector privado como público para generar estas políticas que favorezcan la actividad cooperativa y el desarrollo económico nacional a través del desarrollo económico y social de sus habitantes.